Hola, hoy tenemos en entrevista al arquitecto Jaime Martínez Veloz. Comenzamos. Porque no había otra. Yo vivía en Torreón y la única escuela de arquitectura que había en el estado y la posibilidad de estudiar era en Saltillo. En aquel tiempo la escuela pertenecía al Instituto de Estudios Profesionales de Saltillo, que lo había creado el doctor Mariano Narváez, una persona pues con mucha dedicación a la formación universitaria, una personalidad muy reconocida. Si bien es cierto, la escuela era privada, lo cierto es que la cuota que pagábamos, aunque era importante, en realidad era muy simbólica. Pagábamos 200 pesos de mensualidad. Más que nada era una entrega pequeña frente al trabajo que desarrollaba una escuela de esta naturaleza. Estaban ahí la Escuela de Economía, la Ingeniería Civil, al parecer Psicología, en distintos edificios. Estábamos ahí por la calle Juárez, a un lado de la iglesia de San Francisco. Y bueno, ahí llegué, incluso llegué tarde porque no había... Yo trabajaba como dibujante en Catastro del Estado en Torreón, y la única posibilidad que teníamos ahí de estudiar era escoger carreras como contaduría, administración y otra, jurisprudencia, que en realidad no estaban en el marco de mis aspiraciones. Y la posibilidad de que yo me viniera para acá fue, uno, que lograron cambiar mi plaza de dibujante de Catastro de Torreón a Catastro de Saltillo, y esto pues me permitió ingresar un poco tarde ya a la escuela. Entré en octubre de 1971, cuando las clases habían empezado a principios de septiembre. Hablé con el rector de aquel tiempo y me dio la oportunidad de que pudiera inscribirme, que aunque la escuela era incorporada, naturalmente la palabra del rector pues pesaba bastante. Y así me incorporé a fines de octubre del 71 a la Escuela de Arquitectura aquí en la calle de Juárez. ¿Con qué planes llegó a la escuela? No, la aspiración de un joven que quería estudiar, quería aprender. Yo siempre he tenido la disciplina de estudiar, pero me gustaba mucho la carrera, quizá porque estaba muy vinculada a las tareas que yo estaba desarrollando en Catastro del Estado. Yo entré a Catastro del Estado, entré como conserje. Yo iba a las 5 de la mañana pues a barrer, a limpiar, y a las 8:30 me iba a la preparatoria. Y había un dibujante que hacía planos, los planos que van en las escrituras, por ejemplo. Y ocasionalmente hacía planos para casa habitación. Y yo le ayudaba en principio a limpiar puntos, pues todos los instrumentos de aquellos tiempos que tenía la carrera. Y un día él no fue, se enfermó, había que entregar un plano, más bien calcarlo, pasarlo de una copia sepia, pasarlo a un original. No estaba él, ese día me quedé en la noche, y con lo que le había aprendido en el tiempo que estaba ahí, logré hacerlo. Me salió sencillo hacerlo, y al siguiente día el director de Catastro ahí en Torreón dijo que si había venido el dibujante. Dijo, no, pero ya está el plano. ¿Y quién lo hizo? Jaime, también Jaime se llamaba el dibujante. Y no, dijo Jaime Martínez Veloz. ¿Cómo? Sí. ¿Tú lo hiciste? No, estaba sorprendido.
Entonces, en premio a esa, me dijo, no, pues entonces vas a ser dibujante. Y cambió mi categoría de conserje a dibujante. Ganaba un poco más y, y pues empecé a dibujar desde antes de que entrara a la carrera. Pues eso de alguna manera me empezó a gustar y a gustar cada vez más. Y luego hacía bosquejos, diseños, quizá muy artesanales por el tiempo, pero creo que hay un vínculo de ese trabajo con mi carrera. La etapa de estudiante fue para mí como fue una de las etapas más importantes de mi vida por la enorme transformación que fueron de mis pensamientos, de mis aspiraciones, de mis conocimientos, al darme cuenta de múltiples posibilidades y de perspectivas que yo no tenía en un principio, ¿no? O sea, me gustaba dibujar, me gustaba diseñar. Incluso aquí hicieron un concurso de carteles del gobierno del estado y recuerdo que gané el primero y el tercer lugar. Eso me sirvió un poco, gané 1,500 3,000 pesos por el primer lugar y 1,000 pesos por el tercer lugar de aquellos, cuando el salario mínimo era como de 600 pesos al mes. Gané un cartel, decía, era el cuarto coahuilense, y hablábamos de que uno de cada 4 niños de Coahuila en ese tiempo se quedaba sin escuela. Y otro sobre Torreón que decía vencimos al desierto. Era un concurso que convocó el gobierno del estado. Entonces, pues eso me sirvió para comprar un montón de instrumentos que requeríamos en aquel tiempo. El Heroi, por ejemplo, que hoy ya casi ni existe, pero que eran instrumentos de trabajo pues muy importantes. Sin embargo, precisamente en esa etapa, quizá algunos profesores de buena fe, yo te quiero decir una cosa, a pesar de que tuve múltiples contradicciones con muchos de los profesores, ellos estaban aprendiendo a ser maestros y quizá nosotros aprendiendo a ser alumnos, ¿no? Pero entonces, como no existía un procedimiento o procedimientos, métodos más avanzados, o quizá ellos no los conocían, quizá nosotros tampoco, entonces eran procedimientos pues muy arcaicos en materia de la enseñanza, ¿no? Entonces con algunos maestros me decían que que los dibujos me los hacían, ¿no? Entonces empecé a tener, estos maestros en aquel tiempo eran muy duros, ¿no? Hoy los veo y ya son como los abuelos, ¿no? Muy nobles y todo, pero en aquellos tiempos eran duros. Y la mera verdad, yo no tengo más que recuerdos afectuosos de ellos, aunque fui pues no adversario, ¿no? Pero sí un crítico muy fuerte de la enseñanza al ir descubriendo que había otras posibilidades y que requeríamos conocimientos más allá de los que nos estaban impartiendo para poder interpretar la vida, el fenómeno urbano, las ciudades, la propia carrera. Es decir, por ejemplo, en diseño estábamos haciendo un hospital, en construcción una casa habitación, en instalaciones una escuela. Entonces, no había los instrumentos técnicos que existen hoy, pues entonces tenemos que hacer todos los planos
de una materia, todos los planos de otra, y dedicamos mucho tiempo al trabajo técnico y poco al trabajo de aprender a pensar. Entonces les planteamos nosotros que construyéramos un método, y eso es cuando yo creo que los estudiantes, no porque estén aprendiendo, no tengan opinión de cómo construir formas y procedimientos para mejorar lo que está estudiando. Quizá no sepas muchos conocimientos técnicos, pero tienes la posibilidad de formular propuestas que te permitan hacer más efectivo el trabajo, porque evidentemente tú estás de alguna manera sufriendo las consecuencias de tener un conocimiento tan fragmentado. Entonces, desde el punto de vista técnico, planteamos la necesidad de establecer un procedimiento más articulado. Y por otro lado, pues naturalmente todas las carreras, todas las áreas de la carrera que tienen que ver con el urbanismo, incluso pues con la propia comprensión de lo que ha significado la arquitectura a través de la historia, pues te implicaban la incorporación de otra serie de conocimientos que hasta ese momento no estaban presentes en la currícula. Por ejemplo, si no sabes economía política, creo difícil que puedas entender el fenómeno de las ciudades contemporáneas. Y bueno, en aquel tiempo estaba de alguna manera de moda el urbanismo funcionalista, donde decían el hombre trabaja, circula, habita, se recrea, como si el hombre viviera aislado, ¿no? Entonces, ese tipo de planteamientos que aparentemente te permitían decir que efectivamente eso es lo que desarrolla el hombre en una ciudad, lo cierto es que en las ciudades fundamentalmente lo que predominan son las relaciones sociales. Entonces, ¿qué es lo que determina la lógica del crecimiento de las ciudades, por ejemplo? Lo determina los intereses en juego. Y si no estás consciente de eso, pues evidentemente no vas a poder interpretar el fenómeno urbano. Entonces, si no sabes ese tipo de conocimiento, pues naturalmente tienes una visión muy limitada de tu quehacer. Pues bueno, esas contradicciones las teníamos porque incluso se empieza a producir un movimiento nacional donde la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, fundamentalmente el autogobierno, donde existían y existen, pues todavía viven algunos de ellos, grandes maestros que aportaban en la metodología del diseño, de la investigación, del urbanismo. Y por otro lado, conocimientos que se derivaban de los procesos que estaba viendo la Universidad de Berkeley de Estados Unidos, donde utilizaban la teoría de sistemas, la teoría de conjuntos, que te permitían de alguna manera estimular una forma de procedimientos que te pudieran hacer más ágil, tener más elementos para poder formular distintos planteamientos en el diseño, en la construcción, en las formas expresivas de la arquitectura. Y empezamos nosotros a ver cómo pudiéramos articular lo que en cada objeto arquitectónico es una constante, que son los aspectos funcionales, ambientales, expresivos, constructivos, estructurales, cómo pudiéramos establecer esquemas que te permitieran generar mayores alternativas. Yo como trabajaba en catastro, incipientemente estaban ahí las computadoras, aquellas grandes computadoras que eran muy aparatosas, naturalmente nada que ver con lo que existe ahora, pero que ya de alguna manera te apuntalaban a que pudiera uno establecer ese tipo de sistemas. Naturalmente en la escuela nos empezaron a decir que esto era, que nosotros andamos leyendo literatura comunista y todo eso. Yo en ese tiempo no había leído absolutamente nada de cuestiones que no fueran estrictamente técnicas. Y no tenía nada que ver con el comunismo. Y hoy es una constante, desde el AutoCAD, que ya está quedando atrás, y los nuevos procedimientos tecnológicos que tenemos, instrumentos tecnológicos, pues
son de alguna manera expresión de esos viejos pensamientos que están hoy en sistemas y que te permiten tener mayor facilidad para poder diseñar, para generar alternativas, para crear no solamente perspectivas, sino en forma tridimensional tus propuestas. Es decir, creo que el conocimiento es inagotable y lo que hoy conocemos es, pues profundamente, yo creo, muy limitado frente a lo que se va a conocer en el futuro. Entonces hay que estar abierto a eso. Entonces en Saltillo, por desgracia en aquel tiempo, y todavía persiste pues, un pensamiento conservador y todo lo que huela distinto a lo que tradicionalmente estamos haciendo, se le genera una resistencia. A mí me parece que sin ninguna explicación, quizá porque no queremos que se trastoque nuestra zona de confort, o no sé a qué responda eso, pero no era nuestra intención más que impulsar procedimientos que te permitían tener mayores elementos para el ejercicio de tu profesión. Y hoy esto me permite a mí entender, llego a Tijuana y de inmediato tengo la capacidad de poder, desde el punto de vista urbanístico, entender el fenómeno urbano, explicarlo y formular propuestas para ver por dónde darle las tareas que yo tengo bajo mi responsabilidad, o en Chiapas, o en Oaxaca, o en donde vayan. Entonces son instrumentos que me parece muy importantes y que claro, pues uno entre más aprenda, mayores elementos tiene para tomar decisiones. Nosotros de alguna manera sufríamos la consecuencia de una forma de impartir la enseñanza en la arquitectura, producto, te digo, quizá de buenas intenciones, pero de alguna manera con un pensamiento que requería desde aquellos momentos y ahora reconocer que hay innovaciones, que hay transformaciones y que no te tienes que quedar ahí y que no tienes que presuponer absolutamente nada. En ocasiones, yo ahí tengo mis láminas, ¿no?, que me ponían 10 menos 5. ¿Por qué? Porque esta lámina no la hiciste tú, te la hicieron. Afortunadamente yo tenía un testigo muy importante, el arquitecto Marco Antonio Horta. Él trabajaba en catastro y él estaba en cuarto año cuando yo estaba en primero. Y de alguna manera era mi jefe directo, ¿no? Pues ganamos concursos, muchos concursos que teníamos, que había en la ciudad, por ejemplo, los baños y locker de la Cinza, recuerdo, un concurso para la construcción de viviendas para las familias de los mineros que murieron en Barroterán en aquel tiempo. Es decir, entonces esa resistencia de los maestros a decir, no, pues no puede hacer esto. Bueno, yo le decía, no porque fuera superior a nadie, sino simplemente porque tenía una disciplina y tenía un conocimiento de este tipo de cosas desde antes de entrar a la carrera, que me habían gustado. No, y te digo, yo hoy los veo y los veo con mucho cariño. No tengo ningún sentimiento negativo frente a ellos. Yo creo que ellos correspondían a su realidad en ese momento y además eran la expresión de lo que es Saltillo. Saltillo es una sociedad en la élite conservadora, ¿no? Abajo no, pero en la élite es conservadora. Entonces, cualquier conocimiento que trastoque tu zona de confort, pues lo ves con mucho recelo, ¿no? Y yo no sé qué es lo que piensen ellos. Yo a muchos les tengo mucho cariño, mucho respeto, los veo ahora, pues son parte de mi vida. No. Lo cierto es que teníamos discrepancias en torno a cómo concebir la arquitectura y bueno, sí era evidente que dentro de la universidad posteriormente pues había núcleos de poder que defendían propuestas o proyectos distintos a los nuestros, que incluso ¿cómo te podría decir? Que traspasaban los límites de la propia escuela y ellos tenían una actitud de mayor resistencia, ¿no? Pero no, te voy a decir una cosa, yo por ejemplo al arquitecto Laredo le tengo un gran respeto, siento que
pues él fue uno de los... Él fue mi director cuando yo era presidente de la sociedad de alumnos, ¿no? Nos tocó pues el desencuentro, pero lo veo con mucho afecto, la verdad, yo lo recuerdo con mucho afecto, al arquitecto Ochoa Ruesga, pues no se diga, ¿no? El arquitecto Valdés, el arquitecto Cáceres no me tocó de maestro, sino de compañero y después de maestro. Avendaño no se diga, ¿no? No es que no quisiera ir, no es que no quisiera ir. Lo cierto es que quizá en ese momento esas cuestiones para mí tenían una importancia relativa o secundaria. Y te voy a decir una cosa, yo estaba mal, no lo niego, ¿no? Pero me interesaba más a mí, por ejemplo, haber terminado mi trabajo de quinto año, ¿no? Que hice un proyecto para crear una escuela en La Minita, una escuela secundaria en La Minita, allá entre La Guayulera y La Minita precisamente, y le faltaba una escuela a ese lugar, una escuela secundaria. Entonces le daba poca importancia a las cuestiones formales, pero la relación con mis compañeros es una relación muy fraterna, aunque no era una relación de carácter político, porque no, incluso mi generación hoy se interesa más por la política, que me he reunido con ellos, pero en aquellos tiempos como que era un poco más relativo la importancia que le dan a las cuestiones políticas, pero era una relación muy fraternal porque teníamos una convivencia muy grande en la escuela, en los salones, en las materias, en el fútbol, soccer, en el americano. Nos correspondió apoyar el impulso que le dio Roberto Ramos del Bosque a los primeros equipos de fútbol americano. Jugábamos con elementos muy endebles frente a aquellos tiempos, pero bueno, había mucho entusiasmo, ¿no? Entonces nos reunimos, no, vamos, me dijeron ahí, y queremos que hables. Yo me sorprendí porque la mera verdad mi salón, en términos políticos, no era de los que más me apoyaban, pero en términos fraternales teníamos una relación muy cercana y la seguimos teniendo, ¿no? Y nos queremos mucho y nos reunimos cada vez que podamos. Hace como 3 semanas nos reunimos. Y sí, pues yo no tenía que ponerme, mi mamá me trajo un saco de mezclilla, me compró un saco de mezclilla. Y yo creo que fue un bonito discurso. Ahí lo tengo grabado. Y fue una bonita reunión con los compañeros. Y estaba mal yo, tampoco me resistía, ni rechazaba, ni descalificaba, no, sino simplemente le daba una importancia relativa. Creo que hubiera sido un error no haber ido a mi graduación. Toda la vida. Para eso son buenas las mamás. Ah, sí. Cuando usted sale de la escuela, ¿a dónde se va? Cuando yo en el cuarto año, te voy a decir, en mis primeros años no tenía en el horizonte la política. Primer año, segundo año, tercer año. Disfruté mucho la vida de estudiante, dibujando, trabajando, oyendo rock en la XKS de Chuy Castro, los sábados en la noche. Era una vida muy feliz y con poca vinculación a estos procesos, pero de mucha cercanía con mucha gente. En cuarto año, un grupo de compañeros decidimos hacer una planilla. Quien iba a estar al frente de la planilla era un amigo nuestro, Jaime Velázquez, La Tripa. Dijo, ¿me apoyas? Sí, le dije, te apoyamos. Jugábamos fútbol y éramos de Torreón.
Y después yo no sé por qué dijo, no, sabes que yo no me voy a lanzar, y mejor lánzate tú. Ya casi teníamos todo organizado y lo que hicimos fue cambiar de nombre y otro Jaime. Y le pusimos la planilla Liberación. Ya nos lanzamos, no éramos los predilectos del director, naturalmente. Desde ahí ves, pues, o sea, las direcciones yo creo que deben estar al margen de las decisiones de los estudiantes, ¿no? Habíamos pasado ya el proceso del movimiento por la autonomía universitaria. Ahí anduve volanteando, no fui dirigente, anduve volanteando y apoyando el proceso de autonomía, porque ya parece en el 73 la Escuela de Arquitectura la había absorbido la universidad, pertenecíamos a la universidad. Entonces, en el 73 y en el 74, pues hacemos la planilla y ganamos. Y le ganamos a la planilla que el director estaba impulsando. Ya teníamos diferencias en esto que te he planteado, ¿no? En la forma de concebir la enseñanza de la arquitectura. No la arquitectura en sí, porque no conocíamos mucho de ello, pero sí la forma de impartir la enseñanza. Entonces ganamos y en el año 73 se había realizado un movimiento pues, de impugnación a los maestros, se pedía la salida de varios de ellos. Y lo cierto es que convenimos en que bueno, nuestro interés no era correrlos ni mucho menos, sino que la escuela tuviera un mejor proceso de apropiación del conocimiento. Y convenimos en que los maestros tomarían un curso de didáctica aplicada a la enseñanza de la arquitectura. Y en el 73, eso que pactamos no se cumplió, y en el 74, pues ya siendo yo presidente de la sociedad de alumnos, la demanda principal era esa, y me empecé a vincular a la Escuela Nacional de Arquitectura, donde existía pues un buen número de maestros con una experiencia en esta materia, digo, en esta etapa en esta área del conocimiento, pero indudablemente para algunos maestros en el orgullo, que nos vienen a enseñar gente de otra universidad, pero lo habíamos pactado, pues. Lo habíamos pactado y más que pactar, yo digo, pues es una necesidad siempre y es hoy se ha demostrado que eso no te hace daño, pues, el tomar este tipo de cursos, al contrario, te fortalece. Pero ahí era como un juego de vencidas, ¿no? Nosotros no lo tomamos y nosotros decimos que sí, que lo tomaran, incluso que estuviera abierto para los alumnos, y ellos dicen, pues no lo tomamos. Total que fue, yo me vinculé con los maestros del autogobierno, me di cuenta que había un movimiento muy grande en la Escuela Nacional de Arquitectura. La mitad de la Escuela Nacional de Arquitectura se decide impulsar un proyecto de autogobierno, le llaman, en donde, pues naturalmente, lo que ahí veía a mí me fascinaba, ¿no? Talleres integrales, maestros que impartían cátedras excelentes de urbanismo, cineclub, los estudiantes elaborando periódicos, murales, periódicos escritos. Naturalmente pues no había Facebook ni nada de eso, pero eso no limitaba que la gente tuviera formas de expresión muy, muy, muy interesantes, ¿no? Entonces ellos vinieron, tiene que ver esto con la pregunta, porque yo me vinculé mucho con ellos. Entonces cuando salgo de la carrera, dado que estaba vinculado con ellos, pues entré a estudiar una maestría en urbanismo en la Escuela Nacional de Arquitectura, en donde evidentemente en aras de un proceso revolucionario, las formalidades tenían muy poco que ver, ¿no? Pero me metí a todas las clases y estudié, me chuté todos los libros sabidos y por haber que había en urbanismo, ¿no? A los autores de aquellos tiempos, Loskin, Topalov, François Choé, Castells, y eso me permitió muchas cosas. Luego, cuando termino ese primer año, me caso y mi novia de aquel tiempo, que había sido mi novia
de toda la juventud, pues como que no estaba dispuesta mucho a esperar, o nos casamos o nos dejamos, ¿no? Y bueno, pues me caso y nos casamos y esperamos a nuestra primera niña, ¿no? A mi hija más grande, a Tania. Y entonces me metí a trabajar a bufete industrial, allá en México, de dibujante. Y eran condiciones muy burocráticas, ¿no? Pero bueno, de algo tienes que vivir, ¿verdad? Entonces yo tenía un jefe que me decía, mira, si aquí te portas bien, yo ya tengo 20 años aquí, ya saqué mi crédito para el Volkswagen, ya tengo, en las madrugadas repartía gelatinas artísticas. Y bueno, ahí me junté con varios compañeros que quisimos hacer un sindicato del Partido Mexicano de los Trabajadores, ¿no? Éramos 21 compañeros. Y se dieron cuenta y nos corrieron. Entonces después, yo tengo un tío hermano de mi madre, que estaba trabajando en la reforma agraria. Y en la reforma agraria se iban a abrir, o se abrieron en aquel tiempo, muchas promotorías agrarias en el país, en donde cada esta promotoría tenía 4 áreas, una jurídica, una técnica, una de organización y otra de promoción social. Y yo iba a ir al área técnica porque en muchos ejidos, en aquel tiempo, las expropiaciones que hacía Pemex para introducir los tubos para los oleoductos, los pagaba Pemex con una obra, no los pagaba en efectivo, con una obra que la comunidad definiera. Entonces me tocaba tanto participar en la construcción de la edición de qué obra, como en el diseño de la obra. Y abrió unos cursos la reforma agraria en la Casa del Agrarista Mexicano, para todos los que íbamos a ir a las promotorías. Éramos como 500 alumnos, me acuerdo, era muchísima gente. Y en ese curso fui uno de los primeros lugares. Y al ser uno de los primeros lugares, no solamente ya no iba a ser el jefe del área técnica, sino el jefe de la promotoría. Me dieron derecho a escoger a dónde me iría yo a trabajar. Y me fui a trabajar a San Pedro de las Colonias, que era el lugar más cercano a Torreón. Entonces fui jefe de la promotoría agraria en San Pedro, y ahí me correspondió, por un lado, vigilar los trabajos técnicos que se hacían en esta materia, producto de la expropiación de los gasoductos, pero al mismo tiempo entrar en un proceso y entender las formas de construcción de acuerdos de los ejidos, ¿no? Y resulta que cuando yo llegué ahí, muchísimos derechos de agua, porque es importante la tierra, pero mucho más lo es el agua en la laguna. Entonces, cada derecho campesino, cada derecho ejidal tenía acceso a 1,5 hectáreas de agua para sembrar algodón y media hectárea para sembrar maíz y frijol. Entonces, muchos derechos de agua estaban acaparados por los caciques. Y había un gran movimiento de hijos de campesinos que querían un pedazo de tierra. Entonces empezamos a desarrollar un procedimiento paralelo a la construcción de estas cosas de reparto de los derechos vacantes, de acuerdo al procedimiento que establecía la ley de reforma agraria, donde primero se le apoyan a las personas más grandes con más número de hijos, y eso lo determinaban las asambleas. Entonces, hubo mucho respaldo, la resistencia que hubo fue poca, porque naturalmente pues, se repartían a los mismos hijos de los ejidatarios, no se repartían a gente ajena, ¿no? Entonces, naturalmente el que los tenía acaparados pues, no quería que se repartieran, pero el empuje de las propias comunidades ejidales permitió que desarrolláramos eso. Eso fue de 1977 a 1978. Bueno, la generación de ellos, o sea, las generaciones que se habían quedado
en arquitectura cuando yo me había ido. Y quiero apuntalar una cuestión que me parece importante. En el movimiento de la autonomía se establece, como en muy pocas universidades del país, que la elección de los directores y de los rectores se realizará por votación libre, directa y secreta. O sea, eso me parece que es un elemento fundamental en todo esto. Sin eso no pudiéramos haber hecho lo otro. Eso en sí mismo no te produce procesos democráticos en automático, porque hay muchos procedimientos que utiliza el poder para poder precisamente maniobrar y evitar que la decisión informada y libre de los universitarios pueda expresarse. Sin embargo, pues es una ventana que si la sabes aprovechar y tienes la capacidad de organización y de dirección, se puede aprovechar positivamente. Entonces, en el 78 hay elecciones y la generación de Cruz, Camilo y todos ellos, precisamente muy chocados con la planta de maestros, apoyan a Higinio y plantean ellos que le plantean a Higinio su apoyo y que yo me venga como secretario de la facultad. No académico, porque nada más había un secretario en ese tiempo. Entonces, pues gana las elecciones Higinio. No había cosa más grande en el mundo que yo aspirara a volver a la escuela de arquitectura, ¿no? Y a Saltillo venía, cuando llegaba de los camiones y que daban la vuelta ahí donde estaba el Indio antes, yo me bajaba, que venía de México, y llegaba como yo lo sentía la capital del mundo, o sea, me sentía aquí, de inmediato me iba ahí a Campo Redondo a comer gorditas y a andar en el lago. Entonces, pues ellos llegan y me dicen eso: ¿cómo ves? Vamos a apoyar a Higinio. Y dijimos y se aceptó. Y gana Higinio, y me vengo y me nombra como secretario de la escuela. Y yo empiezo a impartir, tengo 4 horas en ese momento, me dan 4 horas, me aprueba el consejo directivo 4 horas para impartir la clase de dibujo. Entonces, volvemos a las mismas andadas, vamos a dar el famoso curso de didáctica aplicada en ciencias de la arquitectura. Y de nuevo la resistencia, ¿no? Y en esos 3 años pudimos construir una muy buena relación con muchos alumnos, con la resistencia mucho de los maestros todavía. Pero cuando llega el momento de la definición de la dirección para el año de 1991, o sea, desconozco cuáles hayan sido las motivaciones de Higinio, pero bueno, resulta que toda la planta de maestros se une para impedir que yo fuera candidato a la dirección de arquitectura. Entonces, una de las cuestiones que... Entonces, me acuerdo que un lunes íbamos a entrar a clases de 1981, ya que como el lunes 7 por ahí, de septiembre, y la dirección tenía que renovarse el día 11 de septiembre. Entonces, un viernes antes, cita a Higinio a una reunión de consejo directivo, y el texto decía documento de maestros, así muy general, exponer al consejo directivo. Naturalmente a mí nunca me avisaron, yo no sabía nada. Pero, pues bueno, varios de los maestros que eran mis amigos, aunque formalmente no podían de alguna manera pues no obedecer las consignas que les daban en ese momento, me dicen: oye Jaime, te quieren fregar.
con puras cuestiones totalmente intrascendentes, ¿no? Por ejemplo, la acusación, una era de que yo había organizado un curso de capacitación para los estudiantes de primer ingreso, ¿no? O sea, para ellos era un pecado que uno se organizara con un grupo de profesores, que precisamente son los que me reuní el día de ayer, y todos estaban muy felices porque pues todos sacaron 9, 10, y como se prepararon bien, nos prestaron los salones de la escuela preparatoria nocturna y ahí impartimos los cursos a los que quisieran ir, gratis, ¿no? Naturalmente, todo ese tipo de cosas pues chocaban con los otros, entonces era un pretexto para... ¿sí? Entonces, se reúne el consejo directivo, ellos tenían la mitad del consejo directivo y nosotros la otra mitad. Ellos nunca supieron que nosotros ya sabíamos. Llegamos a la reunión del consejo directivo, nos dicen que no hay condiciones, ellos dicen no hay condiciones para hacer el consejo directivo aquí, la reunión, nos vamos afuera. Entonces van y afuera hacen la reunión con los 4 y deciden expulsarme de la escuela. ¿Cuándo era secretario? No, yo ya no era secretario. O sea, después de ser secretario, yo renuncié a la secretaría de la escuela y me fui en forma paralela, acompañé la lucha de los maestros y me convertí en el secretario general durante menos de un año del Sindicato de Trabajadores, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila, que éramos la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios, donde pretendíamos impulsar un sindicato nacional de profesores universitarios, de trabajadores universitarios. O sea, yo cuando empecé a ver pues estas diferencias con Higinio, yo no digo que él no tenía la razón o que yo no la tenía, simplemente teníamos posturas distintas. Me incorporé más a la lucha sindical y mucho al trabajo universitario y de impartir clases. Entonces, Higinio, pues hoy en alianza con sus viejos adversarios, define ese esquema, o los maestros definen y utilizan a Higinio, y se van, y nosotros nos quedamos ahí en arquitectura. Nosotros teníamos 4 consejeros y ellos 4 consejeros. Entonces es cuando te tiene que salir, pues, esto es como un juego de ajedrez, ¿no? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál sería la noticia del lunes? Estamos hablando del viernes antes de empezar clases. Entonces ahí discutimos entre todos y decidimos acordar la destitución del director. No era legal, ¿sí? Como tampoco no era legal que me corrieran a mí por allá, ¿no? Pero en términos políticos íbamos a estar empatados. No podían jugar limpio los dos. Entonces ya el debate el lunes no era si me habían corrido a mí o no de la decisión, como maestro, sino si la decisión de correr a Higinio era legal o no era legal. Entonces los maestros plantean en su esquema 2 asambleas, una de maestros y otra de alumnos, ese mismo día en la mañana. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la asamblea de los alumnos. Los pocos maestros que nos apoyaban, más todos los alumnos. Empezamos a intentar platicar, dialogar. Había muy pocas posibilidades porque todo era bulla. Entonces, pues ahí es donde te sale ahí lo que traes adentro, ¿no? Empiezas a plantear las cosas, a ser enérgico, a tratar de dar claridad sobre los temas. Entonces, yo planteé lo que los compañeros planteaban. 1, que las 2 decisiones se echaran abajo. 2, que se hicieran elecciones y que participaran todos los candidatos que quisieran participar. Y 3, que se respetaran los resultados. Planteo esto y luego lo sometemos a votación, a ver, los compañeros que estén a favor nuestro.
más de la mitad del salón que estaba ahí estaba a favor de eso. A ver, con los compañeros en contra, los que estaban en contra nuestra no votaron, haciendo bulla, abstenciones, ninguna. Entonces decimos, afortunadamente estaba un periodista de Ángel Sánchez, del Vanguardia, que dio nota de todo y que era un periodista totalmente ajeno a la escuela. Y bueno, nosotros le planteamos esto a los maestros, no quisieron, dijeron que eso no valía, que ellos no iban a volver a clases. Bueno, primero, que eso no valía, y que iban ellos tomaron, estamos en el mismo edificio, ellos tomaron la dirección de planeación en Campo Redondo, que es donde estaba el arquitecto Peña. Entonces, naturalmente, yo creo que el arquitecto Peña sí era una de las personas más, que aparecían menos quizá, pero con mayor peso en la toma de decisiones por su vínculo con la universidad. Y era un personaje de derecha en la escena política universitaria. Entonces, los maestros no quieren, con el consejo directivo que estaba instalado, abrimos la convocatoria porque las elecciones tendrían que ser el día 11, que era el día que se le determinaba el término al arquitecto Higinio. Entonces, el lunes, después de esa asamblea, en la tarde nos registramos, me registré como candidato y el viernes fueron las elecciones. Ellos llamaron a no votar y nosotros llamamos a votar. Y me recuerdo como si fuera ayer, ¿no? Éramos 512 maestros y alumnos en ese tiempo. Votaron 284 entre maestros y alumnos. Y de ellos saqué 272 votos. Entonces, rozando, pasamos, ¿verdad? Y después de eso, pues los maestros dicen, no vamos a clases. Yo creo que fue un error de ellos grave, ¿no? Nos declaramos en huelga y no vamos a clases. No había motivos legales para que se declararan en huelga, ¿no? Y creo que fue un error. Desde el punto de vista jurídico, naturalmente, sin fundamento, y desde el punto de vista táctico, peor, ¿no? Entonces nosotros, como pudimos, empezamos a hablarle a compañeros que habían salido de la escuela, compañeros de otras universidades con las que me había vinculado. Se vinieron 3 compañeros de Guadalajara, y así, ¿no? Y nuestra planta de maestros, naturalmente, no tenía la integración que tenía la planta de maestros ya instalada. Aún con sus deficiencias, era una planta de maestros más articulada que la nuestra, pero ellos estaban en huelga y nosotros no podíamos dejar de dar clases. Y entonces, malo en lo académico, creo, desde el punto de vista de ellos, y malo en lo político. Entonces empezamos a dar clases. Entonces, con tácticas un poco irresponsables, por ejemplo, en la mañana ponían unas bocinas para que no oyéramos, no se escuchaba nada de música y todo eso. Entonces, pues esas vamos, entonces ellos nos dejaban dar clases en la mañana y nosotros no los dejábamos dormir. Entonces un grupo de nosotros se quedaba en la noche. Nosotros teníamos la dirección de la escuela y ellos tenían la dirección de planeación. Entonces, pues los desvelamos en la noche. Ya, total que pudimos dar clases sin mayor problema. Y entonces, pues en su, ¿cómo te puedo decir? En su afán de, pues de desprestigiar, ¿no? No le veo otra, y de usar tácticas de lucha que me parece no les correspondían a ellos, y que quizá esas deberían ser tácticas nuestras. Pintaron toda la ciudad diciendo que era un porro, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas pues generan, siempre para una acción hay una reacción, ¿no? Entonces, nosotros no pintamos nada contra los maestros, no hemos pintado nada. Y un grupo de compañeros
decidieron ir a pintar las casas de las 4 personas que estaban dirigiendo ese tipo de cosas. Yo no estaba tan convencido de esa idea, ¿no? Pero en el momento en que estás, pues está muy difícil que tú te lo pongas a los compañeros. O sea, era muy, muy duro, ¿no? Pero bueno, luego, cuando pasa eso, se llaman ofendidos y se llaman... Yo no creo que eso sea lo mejor, pero bueno, el que se lleva se aguanta, ¿no? Y hay que responsabilizarse porque el que hizo eso fue el Jimmy. Ah, sí. No los... O sea, ahí era... Sí, él fue. Yo ahora... Y te voy a decir una cosa, yo asumo esa responsabilidad, pero ¿y ellos asumirán la suya? Esa es la pregunta, ¿no? Pero mira, pasa lo siguiente. Bueno, en este proceso, porque además se quedaron la mayoría, ¿eh? Y déjame te explico por qué. Después de estos asuntos, de este tiempo, este espacio que sucede entre septiembre y noviembre 18 por ahí, donde pues nosotros avanzamos en la escuela, pues estar en los salones y estar aprendiendo, y todos los días teníamos entre qué discutir qué táctica desde el punto de vista política impulsábamos y también cómo le avanzábamos en cada una de las materias y qué temas y todo eso. Entonces teníamos las dos cosas. Y ellos no, ellos estaban allá, fuera de la escuela. Incluso me acuerdo que hasta empezó a nevar. O sea, imagínate, pasas del verano, ya cuando empieza a nevar, pues naturalmente los muchachos que estaban del lado contrario empezaron a sentir un desaliento, ¿no? Porque habían seguido una ruta que ellos sentían que era incorrecta. Entonces de repente, y el rector, nosotros hablamos con el rector, le dije, a ver, nosotros estamos en clases y ellos no están en clase. Desde el punto de vista jurídico usted debería de correrlo, ¿verdad? No le pido que los corra, nomás que estos compañeros que están en clase sí me les va a pagar. Y Villegas entendió, cuando menos le pagó, dijo, le voy a pagar de aquí hasta diciembre. No, pues le dije, de aquí hasta que termine el año. Yo creo que Villegas estuvo valorando, pues, sopesando que era lo que menos costo le producían. Y ellos se vincularon mucho con Jicotenca, el presidente del Riojas, el presidente del PRI, y que era secretario del sindicato. Y con otros grupos, antes no era oficial mayor todavía, era el dirigente del sindicato, y pero un día, yo no sé quién fue, pero naturalmente fueron parte de estas fuerzas, le queman el despacho al rector con bombas Molotov. Entonces, el rector no se había decidido tomarme la protesta, ¿no? Cuando las elecciones habían sido desde el 11 de septiembre. Pero te voy a decir una cosa, yo no estaba esperando que me tomaran la protesta para ejercer en las acciones, la dirección, si no formal de la escuela, del movimiento, ¿no? Entonces, cuando le queman el despacho, tú imagínate, era notario público, todo. O sea, yo fui ahí y lo vi, la mera verdad, todo apachurrado, porque, o sea, todos los libros, todos los documentos que tenía. Entonces, ahí se decide él ir a tomarme la protesta, el día 19 de noviembre de 1981. Entonces, después de que formalmente me toman la protesta, lo que planteamos es que todos los maestros, no solamente los que se habían ido, sino los que estaban, todos nos someteríamos a un examen de oposición con un jurado totalmente ajeno a la escuela.
Nosotros no le estábamos, con eso le estábamos tendiendo la mano a los maestros. Y te quiero decir que la mayoría de los maestros se quedaron. O sea, presentaron su examen de oposición, nosotros también los nuestros. Cada quien, ahí entró Gerardo Atilano, Carlos, muchos compañeros que la mera verdad son brillantes en su carrera y fueron brillantes como profesor. Entonces hizo una amalgama de los que se ha venido, y mi tarea fundamentalmente fue una tarea de reconciliación al interior de la escuela. Al grado que llegamos al año 1984 con una unidad extraordinaria, y no te la digo yo, competimos por la rectoría de la universidad, y nuestra escuela pues fue de alguna manera la punta de lanza que generó el quiebre del poder que ejercía quienes controlaban la rectoría de la universidad. Entonces generamos un mecanismo de reconciliación y un trabajo que nos permitió que la mayoría siguieron habiendo rescoldos de pequeños núcleos, así con cierto coraje, pero cada vez fueron menores. Y te puedo decir que de los principales dirigentes, estudiantes que estuvieron en contra, hoy son de mis mejores amigos. ¿Sí? Porque yo no los iba a rechazar porque estuvieran en contra, sino al contrario, los iba a convencer de lo que estábamos, o les iba a explicar de qué estábamos haciendo. Y quizá algunos se convencieron, quizá otros no, pero lo cierto es que en términos de relación, pues quedó una relación fraterna para toda la vida, ¿no? Y en el 84 competimos para la rectoría de la universidad, se produjo aquel fraude escandaloso, después me reeligen como director de la escuela, ya en un ambiente totalmente diferente, no se presentó otro candidato y competimos en el 85 de nuevo por la rectoría de la universidad. Después se produjeron pues todo lo que ya sabemos, que es producto de otra historia, porque no estamos hablando de eso. Descubro que hay un fraude en la universidad en el 85, termino por confrontarme con el rector, me había nombrado secretario general de la universidad, pero yo no iba a cambiar por un cargo las ideas que traía yo desde estudiante, ¿no? Entonces, quédense con su cargo y me salí. En eso se produce el terremoto del 85. Nos piden apoyo de Ciudad Guzmán para la reconstrucción, porque ahí pegó, después del Distrito Federal pegó muy fuerte en Ciudad Guzmán. ¿En ese tiempo Cruz ya era el director? En ese tiempo ya Cruz era el director, ya. Y me nombran responsable de la brigada que se va a Ciudad Guzmán. Nos quedamos ahí pues atendiendo todas las tareas que son propias de una reconstrucción. Nos fuimos a un campamento que lo atendían el ejército en la escuela de enfermería. Después nos cambiamos al seminario, ahí estuvimos y diseñamos primero hicimos un diagnóstico de los daños, hicimos una propuesta para apoyar la creación de un fraccionamiento que se construyó para reubicar a todos los damnificados rumbo a Colima. Y ahí mismo estuve pensando, pues, qué hacer, ¿no? Ya estuve unos cuantos meses más y me salí de la universidad a pelear en la Universidad de la Vida, ¿no? Bueno, ya es otra. Pero creo que fue una etapa muy significativa en mi vida y creo que lo que he podido realizar en otros escenarios, en otras partes geográficas o de la vida institucional mexicana, no podía realizarlas si no es por el aprendizaje que tuve en arquitectura, tanto en lo académico como en lo político. Yo creo que debería ser entre 86 y 87. Pero yo ya cuando salgo de la universidad, de la Secretaría General de la universidad, me dedico más a los trabajos de investigación.
dirigí una tesis que a mí me parece muy importante, que se llama Bases para una reforma urbana en Saltillo. Me dediqué a hacerla eso, junto con un grupo de estudiantes. La terminamos en el 87 y ahí fue cuando ya me salí. Es un buen documento que te explica el porqué del crecimiento de las ciudades, la acumulación de la tierra en unas cuantas manos. Es un buen trabajo técnico. Pues eso yo no pudiera definirlo, ¿no? O sea, creo que, ¿qué hicimos? Bueno, contribuir a que la escuela pudiera incorporar una serie de conocimientos que hasta ese momento ni siquiera se pensaba que existían. O sea, desde el punto de vista académico, tratar de construir un modelo educativo que te permitiera entender que la realidad es la fuente básica del conocimiento científico. Que en lugar de estar haciendo diseños como nos ponían a nosotros, por ejemplo, de casas en la luna, pudiéramos estar trazando calles para construir asentamientos populares, ¿no? Aquí, al amparo de la escuela, pues se construyeron algunas colonias en Saltillo, ¿no? La colonia Francisco Villa, la Universidad Pueblo. Entender que la enseñanza tiene que tener un método dialogal para poder aprender con mayor posibilidad de entendimiento del fenómeno global o de los fenómenos que intervienen o de los factores que intervienen en el quehacer arquitectónico. Pues naturalmente el mercado, las condiciones de un modelo económico en el país, te dicen aquí nosotros queremos gente práctica, no queremos gente que nos venga a cuestionar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, hoy naturalmente las generaciones que salieron con nosotros, que aprendimos a dibujar con Leroy, con aquellos instrumentos que parecieran de la edad de piedra, han asumido el reto y se han incorporado a la incorporación de la enseñanza de los nuevos instrumentos tecnológicos que ha traído, que se han generado durante los últimos años. Entonces tienen un pensamiento que no les impide entender que hay una serie de procedimientos que van a fortalecer su acervo. Yo lo platicaba ayer con los compañeros. Eso requiere pues disposición, apertura desde el punto de vista mental para no verte rebasado por esa nueva tecnología, ¿no? Esa nueva tecnología, ¿qué te permite? Te permite destinarle, es un instrumento que te permite dedicarle menos tiempo al trabajo técnico, de estar achurando, de estar dibujando, y darle más espacio al pensamiento, a la capacidad de crear, a la capacidad o sea, las máquinas por sí solas, pues ahí están, pero en función servirán más en la medida en que tú tengas capacidad de saber para qué sirven y de que los productos que esas máquinas produzcan, naturalmente sean la expresión de modelos creativos, de pensamientos abiertos y de que sirvan y que sean eficaces para que tengan como resultado productos que den resultados que cada uno de esos objetos que se produzcan tengan la correspondencia necesaria con lo que demanda la realidad. Entonces yo no te diría que construimos muchas cosas. Desde estudiante estuvimos presionando para construir nuestros edificios. Lo logramos entre todos.
me acuerdo que en tercer año hicimos unos concursos para hacer las escuelas todas las nuevas escuelas que se habían incorporado a la universidad. Echeverría nos dijo, bueno, pues, si ustedes quieren esos modelos, pues yo pido que los valore aquí en la área técnica, pero si ustedes quieren que el CAP se los construya con los modelos que ya tenemos, empezamos mañana. Y pues todo el mundo, pues, empezamos mañana. Entonces, yo creo que todo el mundo ha aportado. Yo diría, mi participación tuvo una etapa determinada con una serie de propuestas que quizá nunca se vayan esos cambios no tengan fin, pues, tienen que renovarse constantemente. Lo que nosotros hicimos en aquel tiempo puede ser obsoleto ya ahorita porque hay muchos instrumentos que antes no teníamos, pero sin embargo, la concepción general creo que sigue siendo adecuada, más adecuada que la fragmentación del conocimiento, ¿no? O sea, la fragmentación te lleva al aislamiento, ¿no? Entonces, yo creo que los estudiantes y el ser humano tiene que aprender a pensar fundamentalmente. Entonces, porque resulta que hay diseños y modelos de trabajo donde le dicen, yo soy doctor en urbanismo, o producen doctores en urbanismo con especialidad en paradas de autobús cada 200 metros. Entonces, cuando tú tienes un conocimiento tan especializado, resulta que si la parada está de 300, pues ya no sabes cómo, ¿no? Entonces, hay que conocer lo concreto y hay que conocer lo abstracto, ¿no? Hay que tener capacidad de abstracción, de pensamiento amplio, saber en qué contexto estamos. Dicen que el texto sin contexto es pretexto. Estoy convencido que un dirigente está para entender, no para que lo entiendan. Y creo que nosotros hicimos nuestra contribución en su momento, con la mayor de las pasiones, con la mayor, sin pensar jamás que íbamos a recibir algo a cambio, más que lograr, quizá nuestra aspiración era incidir nosotros en las transformaciones sociales que el país requiere. Sabíamos y tenemos claro que el papel de las universidades es un papel limitado, sin embargo aspirábamos y sigo aspirando y estoy convencido de que las universidades deben de jugar un papel importantísimo en las transformaciones que el país requiere. Cuando menos de toda la gente que participó de nuestro lado, no había el interés, incluyéndome yo, el interés de ningún incentivo de carácter económico, ningún cargo. Sabíamos que los cargos servían para algo, ¿no? Pero un director en la universidad antes y ahora pues gana menos que lo que gana cualquier funcionario público. Los estudiantes, en realidad mis respetos a todos los que apoyaron en esto, poco a poco se fueron adentrando en una forma de pensar y hoy me da pues mucho gusto ver a compañeros que están en la Sierra de Guerrero construyendo viviendas, que no es fácil, no cualquiera se va, ¿no? Y que saben torear tanto a los grupos de autodefensa como a los grupos mañosos para vincularse con el pueblo y están arropados por el pueblo. Entonces, hemos andado por toda la República con este tipo de cosas. Brigadas de aquí se fueron a Tijuana y generaron un enorme movimiento masivo de autoconstrucción comunitaria. Entonces, yo veo que los jóvenes que participan con nosotros, primero están trabajando, la mayoría de ellos en su carrera. Segundo, los conocimientos y el método de aprendizaje quizá la vida les dio la oportunidad o los puso frente a una circunstancia donde quizá tuvieron que optar por otro trabajo, pero traían el conocimiento no solamente de lo técnico en la arquitectura, sino de la capacidad de poder dirigir procesos, estén donde estén en esta área o estén en otra, ¿no? Entonces, y además, yo creo que a esta edad lo que más me satisface es tener esta relación que tengo con ellos, con
los compañeros egresados. Y lo que más me duele, pues es los compañeros que ya se nos han ido, se nos han adelantado en el camino. Es decir, yo respeto lo que dicen esas voces, no estoy de acuerdo con ellos, porque pues participé en todos los procesos, ¿no? Desde la absorción de la escuela a la universidad, la participación en un modelo de definición de las direcciones de la escuela. Quizá en pocas escuelas tenga tanto peso como tiene en arquitectura la voz de los la voz de los estudiantes y maestros para poder definir quién sea su director. Es decir, me salí de la escuela y me salí. O sea, hay que saber cuándo retirarse. Muchos políticos en la vida, incluso hasta deportistas, no saben cuándo retirarse, ¿no? O sea, yo desde que me salí, no he ido a la escuela cuando ha habido reuniones amplias que invitan a los directores. He tenido buena relación con todos los directores. Y la escuela ahí está. O sea, no. Cuando yo salí, la escuela estaba funcionando. Tenía su dirección, tenía sus instrumentos académicos y políticos caminando. No había desencuentro. No. ¿Quiénes lo dicen? A ver, los que querían correrme por una cuestión que me parece absurdo, ¿no? Totalmente. Eso sí es. Es que, por desgracia, mira, el pensamiento conservador te lleva a esas cosas, ¿sí? A ese tipo de definiciones. Como en España, por ejemplo, ahí en el 2006, una campaña muy calumniosa, diciéndole, si votan por los comunistas les van a quitar sus casas, le dijeron a los españoles, la derecha española. Y sí, en el 2008 se la quitaron, pero se la quitaron los bancos. O sea, perdieron los comunistas, o perdió la izquierda, y quienes quitaron las casas fueron los bancos por las hipotecas tan caras y el procedimiento bancario tan usurero que aquí había. Entonces, siempre se quieren crear, hay cierto tipo de derechas que son muy arcaicas y quieren generar fantasmas para que la gente suponga o piensa que va a ser lo peor si alguien llega. No, todo el mundo debe tener oportunidad, ¿no? Ahora, yo lo respeto mucho a los que piensan así, pero lo cierto es que nadie me lo ha dicho cara a cara. Al contrario, todos me invitan o la mayoría de la gente, quizá existan, ¿verdad? Pero no teman enfrentarse. Y yo sí creo que había maestros que eran muy duros en aquel tiempo, y hoy los veo, son como los abuelos, ¿no? O sea, totalmente cambiados, tienen una actitud muy fraterna, muy padre, y si hubieran tenido en aquel tiempo, yo creo que el tiempo los hizo que fueran modificando su comportamiento, ¿no? Ahorita que me recuerdas a varios arquitectos. Tú imagínate, por ejemplo, el arquitecto Ochoa Ruesga firmó ese desplegado, lo obligaron a que lo firmara. Y el arquitecto Ochoa Ruesga yo lo propuse para que fuera rector interino. Y creo que fue uno de sus mejores amigos. ¿Sí? Nos fuimos juntos a Cuba una vez, me acuerdo. Además, yo creo que si él se hubiera quedado en la rectoría interina, yo lo hubiera preferido 1000 veces, porque era un hombre, primero, más allá de cualquier interés de carácter personal, un hombre bueno, noble, había generoso, y que en realidad lo extraño mucho, ¿no? El arquitecto Avendaño, una persona, un extraordinario ser humano, ¿no? Extraordinario. Al primero, si tú me dices, cuando me empezaron a acusar de comunista es cuando
yo estaba viendo los avances en la Universidad de Berkeley. Yo no sabía, y yo venía de una formación pues totalmente ligada a la iglesia. Fui monaguillo, estuve en el seminario, fui monaguillo 7 años. Estuve ligado, mis padres muy ligados a la religión. Incluso cuando a mi padre le dijeron que yo era comunista, pues puso el grito en el cielo. Pero en la realidad, para empezar, no ha habido un país comunista en el mundo. O sea, ahí hay esa es una falsedad. Ha habido países socialistas, ¿no? Y ha habido partidos comunistas, pero no hay ningún país socialista. Pero más allá de eso, yo te pregunto, la actual circunstancia que vive nuestra sociedad, donde hay una inseguridad tremenda, donde existe un despojo de nuestras riquezas, ¿sí? Donde los puertos y aeropuertos nombran a sus administradores en España, en Madrid, en París, en Copenhague, en Hong Kong o en Washington. Donde el deterioro del nivel adquisitivo de la sociedad mexicana de 20 años a la fecha ha tenido un deterioro conservador hasta antes de la devaluación de más de 30%. Donde las 9 familias más ricas de México, en el año de 1994, todas ellas tenían, incluyendo a Slim, entre todas ellas apenas tenían 10,000 millones de dólares. Y hoy el año pasado tenían 145,000 millones de dólares. Donde más de la mitad de los mexicanos vive en pobreza. Te pregunto, a ver, dígame, ¿eso lo generó el comunismo? Si aquí nunca ha gobernado un gobierno socialista. ¿Eso lo generó? Entonces, ¿quiénes dicen eso? Pues claro, tienen los medios de comunicación a su alcance. En México existe una muy endeble apertura de los pensamientos diferentes al pensamiento conservador, más allá de los partidos. Hoy, por ejemplo, Televisa, a través de la asociación Mexicanos Primero, está tratando de dictar la cátedra o de dirigir el proceso de la reforma educativa en nuestro país. Nosotros fuimos la generación de la reforma universitaria. Nosotros esa era nuestra aspiración. Y supimos y le discutimos y confrontamos a mucha gente y llegamos a acuerdos. Entonces, sabemos lo que es una reforma universitaria, o sabemos cuando menos la etapa de construcción de consensos que se requiere para llegar a una reforma de esta envergadura. Entonces, ellos hablan de que es necesario una educación de calidad, y nosotros no estamos en contra de ellos. Pero yo te pregunto, ¿y por qué ellos no generan una televisión de calidad? O sea, tenemos una televisión con programas totalmente absurdos, frívolos. Como dijera Marco Antonio Rodríguez, un compañero maestro, programas anodinos, monocordes y genuflexos. O sea, para no pensar. Sí, entonces, pues te meten en el fútbol. A mí me encanta el fútbol, pero te lo meten a fuerza y estamos discutiendo la Champions League. A ver, pero ¿por qué hay 2 millones de pobres más en estos 2 últimos años? No, eso no importa. ¿Sí? Entonces, porque son instrumentos de adocenamiento. Existían antes y existen ahora, ¿no? Naturalmente las redes sociales han abierto un campo que antes no existía, para bien por un lado, pero también para mal por otro, ¿no? Se utilizan muchas veces desde el anonimato. Hay sicarios, no solamente que matan, sino sicarios que se esconden para estar en anónimos, para estar desprestigiando a quien mejor le parezca. Pero también por otro lado tenemos un instrumento que no teníamos antes. Antes la única posibilidad que teníamos de difundir ideas era ya sea a través de un mimeógrafo, de un volante,
o a través de las pintas en las calles, y se asustaban. ¿Por qué pintamos en las calles? ¿Y por qué no se preocupaban? ¿Por qué no salía una idea nuestra en algún medio de comunicación? Entonces, pero para todo, para cualquier roto hay un descosido, ¿no? Ellos nos decían que ustedes están ensuciando las paredes, y nosotros decíamos, bueno, ensuciamos las paredes, pero limpiamos las conciencias. Y bueno, para el debate, pues, y hoy los medios se han tenido que abrir, aunque siguen teniendo dueño, la mayoría de ellos, y naturalmente orientan la línea editorial hacia aquellos aspectos que mejor les convenga a los intereses del dueño del medio de comunicación. O sea, la libertad de expresión en nuestro país todavía le queda un largo trecho por recorrer, porque aquí el que tiene saliva traga más pinole. O sea, las condiciones de manipulación no se han estipado en la sociedad mexicana. Al contrario, hoy tienen más dinero, se ha polarizado más la sociedad. Y los problemas que está teniendo hoy el capitalismo no son producto, incluso, y lo tengo que decir y reconocer, de la lucha que nosotros dimos. Es producto de los, si no errores, sino de la conducción de esa forma de acumulación de capital cada vez en un menor número de manos, que le impide a la población tener posibilidades de comprar los propios productos que ellos generan. O sea, ellos están entrando en contradicción producto de sus propios errores y producto de haber permitido esa acumulación tan bárbara de capital en unas cuantas manos, que en aquellos tiempos no existían, ¿no? Existían ricos y pobres, pero no en la cantidad de ahora. O sea, no hay en el mundo una persona que en un trecho como el que ha tenido Slim haya llegado a acumular la cantidad de dinero. Los 4 más ricos de México se dedican a ¿cómo te podría decir? A fortalecer sus estructuras económicas a través de concesiones que les da el gobierno. O sea, no producen patentes, no producen cuestiones propias de industria, ¿no? Slim, Larrea, Balleres y Salinas Pliego, los 4, entre otras cosas, se dedican a la minería, por ejemplo, ¿no? Y hay cantidades bárbaras de concesiones mineras que les han entregado. Es decir, se dedican a regentear las concesiones que el gobierno les ha entregado. Primero, el hecho de que cumpla 50 años. Somos de las pocas escuelas, si tú te fijas, somos de las pocas escuelas en la universidad que a través del tiempo mantiene unidas a sus generaciones. Ese fenómeno no se produce en cualquier escuela de la universidad, ¿no? ¿Qué le tengo yo que agradecer? Pues muchísimo. Primero que ahí están las bases de mi formación académica y política. Si yo no hubiera pasado por arquitectura, no pudiera enfrentar los retos tan duros que he enfrentado en otras responsabilidades del país. No pudiera haberlos enfrentado. Ahí está la base fundamental de mi formación, política y académica. Tener a una gran parte de mis mejores amigos, algunos vivos, algunos ya fallecidos. Y sobre todo, estar orgulloso de haber pertenecido a una institución que hoy está entera y sigue caminando, y que no, a pesar de las dificultades de carácter económico o limitaciones económicas, está ahí y es un referente muy importante en la universidad de cómo va caminando. He sido muy respetuoso de no meterme en ningún proceso interno. Respeto los directores, todos los directores que han estado ahí han sido mis amigos. Llegue uno, llegue otro, no he tenido dificultad con ninguno.
Sigue habiendo un pequeño grupito de derechas ahí, pues ahí y con sus rencores y todo, pues también, desde mi punto de vista, ellos tienen su derecho y su oportunidad de estar ahí presentes, ¿no? Pero naturalmente, pues su presencia es muy insignificante, pero es una institución sólida, es una institución que ha aprendido a construir, a respetarse a sí misma, ¿no? A que no le impongan nada. Y creo que es una formadora de profesionales pues, muy importante para la sociedad coahuilense y la sociedad en su conjunto, ¿no? Uno aprende más de los ejemplos a seguir, ¿no? O aprende de cómo se comporta una persona, una institución, a tomar de ella lo que vale y a tomar lo que no le gusta, ¿no? No me sentiría con la autoridad para dar un mensaje a un joven que no conozco. Lo que sí le puedo decir es que está en una escuela sólida, una escuela consolidada, que tiene todas las posibilidades de desarrollar toda su potencialidad, tanto por lo que le enseñan en la escuela como por lo que puede aprender fuera de ella, ¿no? Y que solamente el que no quiere aprender, pues no lo va a hacer, no porque esté impedido para realizarlo, sino porque quizá le dé más importancia a otro tipo de actitudes o de modelos que están en la sociedad que en realidad te llevan a cualquier lado menos al fortalecimiento de tu capacidad y de tu formación académica y política. Entonces, yo confío mucho en las nuevas generaciones. Estoy convencido que mientras existan universidades públicas, escuelas públicas y con jóvenes estudiando, este país tiene posibilidades de transformarse. No digo que las escuelas privadas no lo sean, y creo que juegan un papel importante, pero ahí hay otros intereses. Te pongo un ejemplo, de las 22 personalidades en México que han generado este modelo, que ha creado que primero han estado en el gobierno y que como funcionarios del gobierno han permitido esta transferencia de recursos, de instituciones a manos privadas, nacionales y transnacionales, que yo no me niego a que eso exista. El problema es cuando tú produces eso para ser beneficiario de una acción en lo privado de lo que hiciste como público. De esos 22 personalidades, en un estudio que he realizado, 21 estuvieron en Yale y en universidad. Y si tú revisas el presupuesto de la nación, te vas a dar cuenta que hay muchas sumas y restas que no dan y que fueron a Yale y no aprendieron a sumar o a restar, pero sí a distorsionar la realidad para generar este caos que en muchos lados está sufriendo la población mexicana. Entonces, estos jóvenes no tienen que ir a universidades de esta naturaleza para poder aprender lo que requiere el país. Nosotros lo aprendimos aquí y pueden, y estoy convencido que los jóvenes de la universidad en su conjunto y en particular los de la escuela, con los maestros que están, quizá unos estén de acuerdo con lo que yo te estoy diciendo, quizá otros no, pero lo que yo sí sé es que quieren a la escuela, que quieren formar nuevas generaciones con el mayor número de conocimientos y que bueno, siempre el debate será interesante, creo que la contradicción siempre existirá y creo que, pero eso sirve también para superarte. No, debemos entender que la contradicción existe no para restar, o sea, la contradicción te permite generar nuevas alternativas. Y yo les ponía el ejemplo, incluso hay una contradicción entre el peso de un edificio y entre la resistencia del suelo. Y esa contradicción se resuelve mediante una ecuación o mediante una serie de ecuaciones. Entonces, tenemos que aprender que la contradicción en sí no es negativa, al contrario,
Incluso es una de las leyes de la filosofía, ¿no? De la naturaleza. Entonces, lo que les puedo decir es que yo estoy muy orgulloso de esa escuela, muy orgulloso. Donde quiera la defiendo, la promuevo, y sean las generaciones que sean, hayan estado a favor o en contra de esta forma de pensar. Lo cierto es que si había otra forma de pensar, no la única, ¿no? Entonces, hoy puede haber muchas otras además de la nuestra, y eso es benéfico. Yo no le veo en ningún momento nada de negativo. El problema es cuando utilizas calificativos o utilizas adjetivos o intentas descalificar a todo aquel que no piense como tú. Ahí sí. Y con mi caso, que me querían correr para que no participara como candidato a director, yo creo que los que están detrás y de fondo les debería dar vergüenza eso. Pero yo sé que no les da porque naturalmente en su formación personal no hay la ética para entender ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, de este lado no se encontraron a una persona atada de mano, ¿no? Y a pesar de ello, yo sí veo, no tengo problema de saludarlos. Afortunadamente son cada vez más poquitos. Pero bueno, el mensaje que yo pudiera darles, aunque no me siento tan capacitado para hacerlo, puedo decirles que están en una escuela de las más consolidadas de la universidad y que tienen una historia la cual pueden revisar. De algunas cosas pueden estar orgullosos, de otras no, pero lo que es cierto es que en este momento tienen una serie de disposiciones tecnológicas que no teníamos en nuestro tiempo, y que ojalá también tengamos la capacidad de generar procesos en las universidades que permitan incorporar a los trabajadores, a los hijos de los trabajadores, porque a final de cuentas las universidades públicas se mantienen con los impuestos que generan los trabajadores del campo y de la ciudad fundamentalmente. Podrán decir los empresarios, son impuestos nuestros. No, sí, pero nomás que todos los productos que se generan en este mundo, en este país, están estimulados, impulsados, producidos con la mano de obra de los trabajadores. Y por desgracia, muy pocos hijos de trabajadores tienen posibilidad de acceso a las universidades. Por eso nosotros abrimos los turnos nocturnos, ¿sí? Aunque yo entré a una escuela que estaba, precisamente porque yo trabajaba, era una escuela nocturna cuando entré a arquitectura. La universidad puso como condición para absorberlos que fuera una escuela matutina. Y eso, pues naturalmente dejó de lado muchos hijos de trabajadores. Y cuando yo entré a la escuela como secretario académico, una de las primeras tareas fue abrir de nuevo los turnos nocturnos. Hoy, por ejemplo, he diseñado un esquema, ojalá se concrete, de crear una biblioteca nacional digital donde te permita tener acceso, entre otras cosas, a los libros de texto de las escuelas de educación superior, en donde el Estado rente los derechos de autor con las casas editoriales y los jóvenes puedan acceder a esos libros en forma legal. Hay muchos libros que ya puedes acceder por ellos en internet, pero no todos, sobre todo los de la escuela de educación superior, se tienen muchas dificultades. Con que el gobierno dejara de pagar algunos spots en los medios de comunicación, con eso se pueden rentar los derechos de autor para que los jóvenes. Yo batallaba mucho por el Newfer, por los libros básicos de la escuela. Bueno, ya hoy se puede acceder a muchos de ellos incluso. Pero la idea nuestra es que todos los jóvenes de nuestro país puedan acceder a los libros de texto mediante la vía electrónica e ir bajando las páginas que tienen que ver con tu carrera, ¿no? Muchas veces eso te limita. Los libros no lo son todo, pero sí son una parte muy importante. Y quienes sabemos y estudiamos, gracias a las bibliotecas públicas, pues entendemos lo que eso significa, ¿no? Y las escuelas, y por desgracia, por ejemplo, las
bibliotecas públicas cada vez son menos apoyadas. Hay más cantinas que bibliotecas muchas veces. En Tijuana, por ponerte un ejemplo, hay un libro, en las bibliotecas públicas hay un libro por cada 7 tijuanenses. Entonces, eso te expresa cómo los grupos de poder entienden la educación. Hay personas que señalan que lo importante aquí no es que tú estudies, sino que tengas relaciones. ¿No? Si no estudias, estás frito. O sea, puedes tener relaciones o no, pero si no estudias, estás frito. Estás siempre al margen de la posibilidad incluso de sostener bien a tu familia, de ser productivo, de generar opciones para la sociedad, generar pues patentes. Entonces, yo creo que la educación es básica y la educación pública en nuestro país, en términos generales, no es mala, ¿sí? Es limitada en cuanto a que no tenemos muchos instrumentos tecnológicos, pero el hecho que los tengas no es garantía de nada, ¿eh? Te pongo un ejemplo. Yo estuve trabajando en Chiapas. Estuve trabajando con un grupo de 20 jóvenes del Tecnológico de Chiapas. Ellos diseñaron un software para que puedan acceder a todos los servicios o a una gran cantidad de servicios que la ciudadanía requiere de parte del gobierno. Entonces en Chiapas puedes acceder a esos sistemas de gobierno express que le llaman, en donde no solamente puedes tramitar tu acta de nacimiento o tu carta de no antecedentes penales, sino hasta tu licencia o las placas de tu carro. Puedes pagar en efectivo, puedes pagar con tarjeta. Y lo hicieron un grupo de estudiantes indígenas. Sin embargo, en Tijuana, por ejemplo, en Tijuana hay un módulo de atención al migrante chiapaneco, que tiene una extensión para que emitan las actas de nacimiento de los chiapanecos en Tijuana. En Tijuana, si tú quieres tramitar un acta de nacimiento y eres tijuanense, te tardas mucho más a un chiapaneco y te sale más barata. O sea, a un ciudadano chiapaneco que quiera tramitar un acta de nacimiento en Tijuana, se tarda 3 minutos y le cuesta 104 pesos. Y si es de Tijuana, te tardan un día y te cuesta 600 pesos. ¿Sí? Entonces, hay un menosprecio hacia la capacidad que tienen los pueblos indígenas, cuando tienen una potencialidad. Los mixtecos tienen una capacidad de abstracción tremenda, ¿no? Tremenda. Para las matemáticas son extraordinarios. Los mijes para las cuestiones jurídicas y para la música. Es decir, tenemos un país en realidad con un potencial enorme. ¿Qué tienen, por ejemplo, países como Estados Unidos? La clave, la llave secreta que tiene Estados Unidos es, y lo dice un científico que estuvo muy vinculado con Carl Sagan, es la Green Card o la tarjeta que te dan para que estudies los posgrados y los doctorados, las maestrías, los doctorados, y se llevan a los mejores alumnos de todo el mundo. Y ahí, pero en la educación media superior y superior no son mejores que nosotros. O sea, lo poco que te da es todo lo que él tiene, y para mí es mucho más significativo que si me hubiera dado $1,000,000 de pesos. ¿Eh? Entonces, no me heredó títulos nobiliarios, cuentas de cheques, pero me heredó la disposición al trabajo, la capacidad de enfrentar los retos. Nunca tuve carro aquí, y a veces que me dicen algunos jóvenes, es que tú no sabes lo que es no tener carro en Saltillo. Yo nomás por dentro, sí, no sé. Nunca tuve carro y disfruté todo Saltillo.
y disfruté todas las calles y caminé desde el Cerro del Pueblo hasta Arteaga, desde la 26 de marzo hasta el Motel Estrella. Lo caminaba de noche con la neblina, cuando hacíamos las pintas, que salíamos a las 3 de la mañana, pues lo disfrutábamos. Cuando hacía mucho frío, pues yo traía un jorongo y comprábamos aquella famosa bebida que ya no sé ni de qué era, que se llamaba guajuco, que costaba 12 pesos. La vendía Luis, el de los vinos, ahí, que estaba por la Victoria, donde topa Victoria, donde está hoy la plaza. Al otro lado de Las Palmas. Sí, entonces con esa botellota, sí, no sé de qué era, pero entrábamos en calor y recorríamos todo Saltillo, yendo a un lado, a la casa de un amigo, a escuchar música, por algunos libros. Entonces, yo sí creo que la disposición a hacer las cosas es fundamental. Tú tienes que tener disciplina, más allá de que tengas una mentalidad muy brillante, si no tienes disciplina, no puedes hacer nada. Entonces, la gente que sobresale en la vida no es la más brillante, sino la que tiene más disciplina. ¿Cómo le dijo a su papá que no era comunista? No, pues yo le tuve que aceptar todo lo que me dijo, ¿no? Yo le dije, papá, cálmese, cálmese. Y ese mismo día fue también una señora de la iglesia llorando con mi mamá. Te quiero decir que mi papá ahora apoyó a Cárdenas y es más zapatista que la china. Peor, yo creo que es peor que yo, mi papá. Pero bueno, fue una señora de la iglesia con mi mamá a decirle, doña Tiche, así le dicen a mi mamá, llorando. Dice, ya supo lo que le pasó a Cleofitas. O sea, porque así me decían, yo me llamo Jaime Cleofas. Mi mamá preocupada, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿No? Y la señora llorando así. Parece mentira, pero así son las cosas, pues, cuando hay tanto fanatismo, ¿no? Es comunista su hijo. Dijo mi mamá, no andes, es puro cabrón, dijo. No. Pues mi mamá pensaba que me había pasado algo, ¿no? Entonces, en el fanatismo de algunas personas. Entonces, con mi papá fue un proceso un poco más lento. Llegaban mis amigos ahí y luego me decían, oye, a mí se me hace que ese es de la Liga Comunista, 23 de septiembre. De un amigo mío, ¿no? Le digo, no, hombre, ese es más sacatón para los trancazos que nada, papá. No, a mí se me hace... No, tenía muchos fantasmas, ¿no? Y poco a poco, y le fui dando alguna literatura, ¿no? Por ejemplo, La madre de Gorky, era un libro que la mayoría lo leímos, ¿no? Incluso mi hijo más pequeño se llama Pavel, porque es el hijo de la madre. Entonces empezó a ver entonces dijo, no, pues no estás tan equivocado. Y empezó a dar a tal grado que, por ejemplo, cuando se lanzó Cárdenas, fue uno de los principales apoyadores. No se perdió un mitin de Cárdenas allá, ¿no? Entonces, todo es cuestión de que también vayas con ellos platicando, ¿no? Y en lugar de tener un rechazo, porque yo tenía la posibilidad, pues, de encararlo enérgicamente y decidí que no, que poco a poco se fuera dando cuenta, ¿no? Y ha sido uno de mis principales apoyos, ¿no? Pues la más grande tiene 36 y el más chico, la más chica va a cumplir 14. Y de todos aprendo. ¿Qué le han enseñado? No, pues cada uno, por ejemplo, la más grande tiene una disciplina para el estudio que no la sacó de mí. Yo estudiaba bastante y sigo estudiando, pero no tengo esa capacidad, esa disciplina que ella tiene. Y yo lo veo en ella
y en mi hijo que tiene 16 años, o sea, son igual, uno en mujer y otro en hombre, ¿no? Igual de organizados, hasta para arreglar su ropa de vestir, su ropa interior, la organización de sus libros, su disciplina para el estudio. Duermen 4 horas. Me dice, a las 12 levántame a las 4 de la mañana para terminar la tarea, ¿no? Y otros que son artistas, que les encanta unos pintar, otros el canto. Hay algunas que son profundamente religiosas. Y aunque, bueno, yo no soy religioso, pero veo que ellas están metidas ahí y que les gusta y apoyan su formación. Pues sí. A mí me resultó muy, por ejemplo, lo que sí es muy duro, por ejemplo, mi primera esposa falleció de cáncer. Entonces, mi segunda hija, las dos sufrían mucho la ausencia de su madre. Tenía 15 años la más grande y 9 años tuvo 3 años de la etapa defendiéndose contra el cáncer, ¿no? Y le pegó muy duro a mi segunda hija. Entonces, eso es algo que no le deseas a nadie, porque la madre es insustituible, insustituible. Entonces, y es algo con lo que crecen toda la vida. Y bueno, también mi madre quedó huérfana cuando ella tenía 12 años de padre y madre. Y tenía un hermanito que es mi tío, que ha sido como mi segundo padre, tenía 4 años. Primero se murió su mamá y al año murió su papá. Entonces ella ha sido de alguna manera mi apoyo en la formación de mi segunda hija. Que te pregunte una niñita de 9 años, papá, vamos en el avión. Me la llevé yo a Tijuana cuando murió su mamá, murió aquí. Entonces me decía, no veo en el cielo a mi mamá, ¿no? Pues es algo ¿qué puedes hacer, no? Es muy duro. Pero ahí van todas y todos caminando. Otras metidas en la política. Una hija que tengo está muy relacionada con la gente de Podemos de España y que le encanta meterse en todas las broncas. No en todas las broncas, aprender mucho, estudia mucho también, estudia leyes. Y muy metida en la política. Incluso me enseña muchas cosas que yo desconozco, ¿no? Nuevas formas, nuevos procedimientos, nuevas técnicas en materia política. Y me pide ayuda para algunas cosas y en lo que pueda ayudarla, pues yo la ayudo. Ahora va a ir un joven de Podemos a Tijuana y me pidió que le ayudara a organizar una serie de eventos ahí. Entonces, de los hijos aprende uno mucho. Y bueno, también tienes que aprender a pararles el alto cuando... Límite, ponerle límites. O sea, límites a la creación no hay, ¿no? Pero tienes responsabilidades. Todos los derechos conllevan obligaciones. Eso me lo dicen los indígenas en Oaxaca, ¿no? Lo saben muy bien. O sea, no es solamente un asunto que dame, ¿no? O sea, si yo tengo derechos, también tengo obligaciones. A tanto de que si un oaxaqueño está en Los Ángeles trabajando y le toca ser presidente municipal, se tiene que venir de allá un año. Porque los periodos ahí no son de 3 años siempre, ¿no? Hay periodos en los pueblos. En más de 400 pueblos de Oaxaca se eligen mediante sus sistemas normativos los presidentes municipales. Hay lugares donde es un año, año y medio o 2 años lo que le corresponde a alguien ser presidente municipal y se tienen que venir de donde estén y ya lo saben, o sea, no es sorpresa ni saben que es. No, y sobre todo ver diferentes perspectivas, ¿no? Ver todas las opiniones. Sí. Y que bueno, es más, yo ahorita que estaba platicando no sabía, digo,
no tengo en mente que estaba platicando, aunque me lo dijiste, con una persona que estaba en arquitectura, pero que bueno, o sea, tú eres la expresión de que, bueno, ahí hay, si se pueden hacer estas cosas, es porque hay un andamiaje. Yo no digo que yo lo creé, no. Se creó producto de muchas cosas, pero la escuela, yo digo que cada vez tiene más consolidados sus estructuras internas. Y yo creo, no estoy ahí, es más, no sé ni quiénes están todavía como maestros. Conozco a algunos, ¿no? y conozco a algunos alumnos. Lo que sí creo es que esa escuela está caminando, y está caminando bien, ¿no? Ha renovado internamente sus autoridades sin ningún altibajo. ¿Por qué? Porque nadie ha querido correr al otro. O sea, si uno gana, le gana al otro y ahí se queda. No, son las reglas. El problema es cuando tú quieres romper esas reglas. O sea, lo de arquitectura le debe dar lo que pasó cuando se produjeron las elecciones donde yo participé la primera ocasión. Le debe dejar un mensaje de que cuando tú rompes las reglas que ya habías acordado, ¿no?, para que compitiera todo el mundo, y tratas de que uno que tiene posibilidades no compita y lo quiere sacar de la jugada, pues sucedió todo lo que sucedió. ¿Por qué me querían correr? Había robado a alguien, había matado a alguien, ¿qué había hecho? O sea, por un concurso, dice que por una investigación donde, como todas las investigaciones, yo puse un ejemplo y ahí puse la fuente de quien había realizado el ejemplo que yo estaba poniendo. Y nunca quisieron, lo tomaron como justificación, o sea, ni siquiera, o no leyeron, o había muy mala leche, ¿verdad? Pero ahí estaba la investigación donde tú retomas fuentes de información como cualquier investigador. Pues sí. Porque había creado un curso para que los alumnos se prepararan más. ¿Y por qué no se les ocurrió a ellos? Puede ser, lana sí había, o sea, en aquel tiempo había dinero. ¿Qué es lo que había en la mentalidad de algunos profesores? Bueno, entre menos burros más solotes, ¿no? Entre menos competencia tengamos es mejor. Sí, entre menos alumnos también, pues hay menos gasto, ¿verdad? Pero yo no creo que eso fuera de parte del rector. Pero sí había gente cercana al rector, que era la gran contradicción, que era el arquitecto Peña, ¿no? Y este núcleo ahí de gente que pueden ser buenos diseñadores incluso, ¿no? Yo no les niego y todo, pero la arquitectura no solamente es eso. O sea, no es solamente la decoración, ¿sí? Es importante y todo eso, es importante. Y además, nosotros le damos mucha importancia a ello, pero no es exclusivamente lo que la escuela ve. O sea, no somos una escuela de decoración. Ni de representaciones. Exacto. Debemos conocer eso, pero debemos de conocer todo lo demás, ¿no? Entonces, toda esa serie de artilugios que se utilizaban, pues generaban una reacción de los estudiantes. No tenían que ver con algo ideológico, ¿no? Te digo, yo hasta tercer año, cuarto año, incluso ya cuando fui presidente de la sociedad de alumnos, nosotros llegamos con la idea de que ellos presentaran su curso de didáctica aplicada a la enseñanza. Más total, ese curso se vino impartiendo hasta que yo fui director, fíjate. Cuando debía ser algo anual, ¿no? Normal. Es muy normal. ¿Verdad? En cualquier escuela, cualquier facultad. Pero además te voy a decir otra cosa. Nosotros aceptamos esa propuesta con tal de que el movimiento aquel que se generó para que los maestros salieran, precisamente para que no salieran, porque tampoco queríamos que salieran. Lo que queríamos era que cambiaran de actitud. O sea, no teníamos una lógica de poder, quítense estos para que vengan otros. No, lo que queríamos era tener una mejor educación. Entonces, hasta lo vimos como salida para solucionar el conflicto.
Por eso yo digo que un dirigente está para entender, no para que lo entiendan. Ahí lo aprendí y fue lo método. No. Sí, la vida te va poniendo en esas circunstancias y en realidad dicen que el hombre establece relaciones independientemente de sus propias aspiraciones. O sea, te va poniendo ante circunstancias que las tienes que enfrentar y tienes que tomar decisiones. De una forma u otra. No, te agradezco mucho. Agradecemos las palabras del arquitecto Jaime Martínez Veloz. Hasta la próxima.